El título que yo he puesto a este mensaje es de la oración a la acción. Y ahora, casi cerca del final, les voy a explicar por qué de ese título. Después de un caos, después de una crisis como la que hemos vivido hace poquito, lo de Dana, qué difícil volver a remontar, porque ahora viene un tiempo de reconstrucción, de volver a arreglar todo lo que dañó, lo que se dañó. Y aunque hoy quiero hablar acerca de aquello, también quiero que tomes en cuenta que en medio de la catástrofe climática, muchas familias también pudieron haber pasado crisis en medio de este tiempo también. Divorcios, muertes, cosas que fueron paralelas a esta catástrofe. Así que en algún momento te puedes sentir identificado, que puedas recibir esta palabra. Amén. Después de un caos, como les decía, de una catástrofe de esta índole, la reconstrucción es difícil, ¿verdad? Tomará tiempo, tomará paciencia. Necesitaremos, como decía el pastor, de mucha ayuda para volver a ver cómo estaba antes. Y va a tomar su tiempo. Y quiero contarles la historia de un pueblo, del pueblo de Israel, que pasó por una temporada así. Tuvo que reconstruirse. Pasó por una época de reconstrucción. Y para ello les quiero hablar del contexto, qué pasó con este pueblo. Desde el momento en que voy a narrar la historia del pueblo de Israel, es cuando ya estaban en posesión de su tierra prometida, ya estaban allí en el lugar donde el Señor les había prometido que tenían que estar, ellos ya estaban en ese lugar, en su tierra. Pero en lugar de ser fieles a su Dios, ellos levantaron altares a dioses falsos. Y el Señor enviaba constantemente profetas y les anunciaba que por favor vuelvan a sus caminos, que vuelvan a la adoración al verdadero Dios, porque si no, por su pecado iba a haber calamidad en el pueblo. No fue un aviso, fueron varios avisos. Y entre uno de esos profetas al que Dios usó para dar ese aviso, esa advertencia, fue el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías dice en la Biblia que anunciaba al pueblo: deben volver de sus malos caminos, vuelvan de sus malos caminos, porque si no van a entrar en un tiempo de cautiverio por 70 años. Y hablaba de este cautiverio. No le hicieron caso, el pueblo seguía haciendo lo que desagrada a los ojos de Dios. Y el Señor permitió que un imperio, Babilonia se llamaba, tomara posesión y llevara cautivo al pueblo de Israel. Y llegó el día, ese día que tanto los profetas anunciaban y de las cual el Señor advertía a su pueblo llegó. Vamos a leer en el siguiente, sí. Voy a leer varios pasajes de la Biblia, están todos aquí, ¿sí? Si aquellos que no han podido traer su Biblia, estarán todos aquí. Dice: entonces el Señor envió contra ellos al rey de los babilonios, quien dentro del mismo templo mató a espada a los jóvenes y no tuvo compasión de jóvenes, ni de doncellas, ni de adultos, ni de ancianos. A todos se los entregó Dios en sus manos. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, más los tesoros del templo y los del rey y de sus oficiales, fueron llevados a Babilonia. Incendiaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todos los objetos de valor que allí había. A los que se salvaron de la muerte, el rey se los llevó a Babilonia y fueron esclavos suyos y de sus hijos hasta el establecimiento del reino persa. De este modo se cumplió la palabra que el Señor había pronunciado por medio de Jeremías. Llegó ese momento. Y quiero que recordemos lo que derribaron la muralla de Jerusalén, incendiaron el templo. ¿Okay? Estos dos elementos. Se llevaron todo lo demás, despojaron y saquearon Israel. Hubo muchísimas muertes y todo se paralizó. Quizás ese pueblo tenía planeado el siguiente día hacer todas sus actividades habituales, celebración de fiestas, y no se cumplió nada. Llegó el momento del cautiverio. De un momento a otro estaban advertidos, pero no sabían el día exacto. Y habrá sido como, qué susto, qué terrible, qué angustia. Cuando el pueblo de Israel es llevado cautiverio a este imperio, a Babilonia, el profeta Jeremías envía cartas a los que estaban allí y les dice:
deseen el bien del lugar donde ustedes están. Busquen el bien de esa ciudad, porque si esa ciudad está bien, ustedes estarán bien. Y luego les recuerda, el Señor les dice que les va a volver a retornar a esta tierra de donde les sacó. Y allí en esas cartas está este versículo que normalmente muchas veces compartimos y que dice, porque yo tengo pensamientos de bien para vosotros, pensamientos de bien, no de calamidad. Ahí en esas cartas, ahí es cuando el profeta Jeremías escribe esto al pueblo de Israel. Yo tengo pensamientos de bien. A pesar que estaba allí el pueblo de Israel por causa de su pecado, el Señor no se olvidó de su pueblo. Tenía misericordia, su amor era mucho más grande que el error de ese pueblo y tenía un propósito. El tiempo que estaban allí, esos 70 años, tenía un plan, pensamientos de bien. Pasaron los 70 años de cautiverio y se cumpliría la palabra del Señor. Después de los 70 años empezaría otra vez la reconstrucción de Israel. El imperio de Babilonia fue tomado por un imperio más fuerte que era el persa. Y allí se levantó un rey que se llamaba el rey Ciro. Y el Señor coloca una carga en ese rey que no era judío, que tenía que enviar a los judíos que estaban allí en cautiverio, ir allí a Jerusalén para reconstruir el templo. Mira, vamos a leer en Esdras, en capítulo 1, 2 al 4. Dice, esto es lo que ordena Ciro, el rey de Persia. El Señor, Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. También ordenó que los habitantes de cada lugar donde haya judíos sobrevivientes los ayude dándoles plata y oro, bienes y ganado, y ofrendas voluntarias para el templo de Dios en Jerusalén. Después de 70 años, el Señor coloca esta inquietud en este rey y da órdenes precisas. Primero, que cualquiera que sea judío retorne a Jerusalén a construir el templo. Segunda instrucción, que los vecinos, los habitantes que están alrededor puedan dar oro, bienes, ganado y todo lo necesario para la reconstrucción. Estas fueron las instrucciones dadas. Lo que sucedió. Dice en la Biblia un detalle muy interesante. ¿Sabes quiénes fueron a construir el templo? Dice que Dios puso en el corazón de las personas ese sentir de quiénes tenían que ir, porque no todos fueron a la reconstrucción de ese templo. Unos fueron y otros se quedaron, pero los dos grupos ayudaron. ¿Sabes? Eso me recuerda mucho a toda la situación que hemos pasado en este tiempo como iglesia. Muchos fueron a ayudar allí, a limpiar el barro, todo lo que ha pasado en los pueblos, ¿verdad? A ayudar, a entregar comida. Otros se han quedado organizando, planeando, moviendo, llamando. Y las dos ayudas eran necesarias e importantes. Las dos ayudas. Tanto lo uno como lo otro. ¿Qué pasó cuando llegaron a Jerusalén? Cuando ya regresan allí para empezar la reconstrucción. Dos hombres llamados Zerobabel y Yeshua. ¿Sabes qué es lo que primero ellos construyen? Mira, ellos construyen el altar. Quiero que veamos allí. A pesar del miedo que tenían de los pueblos vecinos, colocaron el altar en su mismo sitio y todos los días por la mañana y por la tarde ofrecían holocaustos al Señor. Te explico. La ciudad estaba destruida, asolada. No había murallas. Las puertas estaban incendiadas. No había ciudad. Este rey dice que tiene que ser construido el templo de Dios primero por orden del Señor, pero cuando llegan allí, lo que primero construyen no son las paredes del templo, construyen el altar. Y el altar era el lugar donde se ofrecía sacrificios al Señor. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, bajo el liderazgo de Moisés, y tuvieron que construir un tabernáculo donde simbolizaba la presencia de Dios. Cuando le dan las instrucciones de cómo tenía que ser el altar, mira lo que dice la Biblia en Levítico. Le dijo esto el Señor a Moisés:
Mientras tanto, el fuego se mantendrá encendido sobre el altar. No deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar y encima de este colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. Y aquí muy importante esto. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca. Siempre deberá estar encendido. Sin embargo, este pueblo por 70 años no tuvo ese altar y ese fuego se apagó. Y lo que primero se construyó al volver allí fue el altar. ¿Sabes lo que es el altar? Simboliza un lugar de sacrificio, de adoración, de recordar a quién le debemos adoración. Y lo que el Señor anhela en este tiempo donde estamos reconstruyendo, ya sea que estás reconstruyendo tu hogar, educación y comunión con tus hijos, reconstruyendo algún negocio fallido, o estamos todos involucrados en la reconstrucción de los pueblos afectados por Dana, lo que el Señor anhela que primero se construya es el altar de nuestro corazón. Que nunca se apague el fuego. ¿Sabes? En Hebreos dice 13:15, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. Habla de un sacrificio. ¿Sabes por qué dice sacrificio de alabanza? Porque no siempre vas a querer alabar. Y sacrificio, la palabra sacrificio es que cuesta, que duele, que no siempre quieres. Pero cuando tú entregas ese sacrificio al Señor, tú haces que tus ojos en cierta forma empiecen a desarrollar una visión de fe. Porque si continuamente nosotros vemos todo lo que queda por reconstruir, ya sea en el caos en el que nos podamos encontrar, te puedes desanimar. Porque hay muchísimo y parece que das pasos y te has cansado y estás esforzado, pero cuando tienes una visión general, parece que no hiciste nada. ¿No has sentido esa sensación de cuando hay tanto por hacer y has hecho mucho, pero cuando ves todo el panorama, qué desolador porque parece que no hiciste nada? Nos pasó eso arreglando la ropa con las chicas. Estábamos arreglando y clasificando todas las donaciones y habíamos pasado ahí un rato y parece que ya habíamos terminado, pero cuando veíamos todo eso, todavía no se había acabado, parecía muchísimo. Cuando nosotros entregamos ese sacrificio de alabanza al Señor, continuamente nuestro corazón se llena de fe, aunque la situación siga siendo la misma. Por eso, el Señor permitió que lo que primero se reconstruyera fue el altar. No había murallas, no había templo, había el altar. Pasaron 2 años y 2 meses hasta que empezaran realmente a construir el templo. Pasó todo ese tiempo. Y dice la Biblia que cuando ellos pusieron los primeros cimientos del templo, hubo tanta alegría, tanto regocijo que el ruido de ese regocijo se oía desde muy lejos y se confundía entre las lágrimas de alegría y entre la risa. Había tanta alegría por ver esos primeros cimientos construirse. Mientras se reconstruía el templo, hubo muchísima oposición. Se terminó de construir, dedicaron el templo a Dios. Fue de mucha alegría. Primero el altar y luego el templo. Mira, pudo haber sido quizás práctico o lógico que este rey, Ciro, hubiese mandado a reconstruir primero los muros de la ciudad, porque los muros de la ciudad significan protección a ella, que hay límite y le da identidad de nación. Pero eso no quería el Señor. Mandó primero el templo. Mira, en 1 Corintios 3 del 16 al 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y vosotros sois el templo. Vosotros sois el templo. Cuando aquí Pablo está hablando, en este verso de Corintios, Pablo está hablando al público que estaba hablando. Ellos tenían como referencia del lugar donde habita Dios el templo, las paredes. Pero aquí Pablo está diciendo, el templo, la iglesia, no son las paredes,
Sois vosotros en un sentido colectivo, de gente, de un conjunto. La iglesia, lo que es sagrado no son las paredes. O sea, no significa que tocando las paredes estás tocando un lugar santo. No es así. No es. Nosotros podemos irnos de este lugar. Imagínate que nos tuviésemos que ir en algún momento y nos quedamos sin un lugar físico. La iglesia no es las paredes. La iglesia es nosotros. Somos nosotros. Y aquí dice, en este mismo verso dice, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado. Y eso es muy difícil decir estas cosas, pero a la persona que tú tienes al lado, que es la iglesia, es sagrada. Y sabes, cuando el Señor le está diciendo por medio de esta reconstrucción que primero se construye el templo, porque Dios te da un valor tan grande a la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. ¿Cómo se destruye? ¿Cómo se destruye una iglesia? Con contiendas, con murmuraciones, con críticas y con chismes. ¿Y sabes? El templo de Dios es sagrado. Es sagrado. El Señor ama a su iglesia, de Él es la iglesia, Él cuida la iglesia, Él exhorta a la iglesia y Él va a llamar la atención de la iglesia, estoy hablando y refiriéndonos a todos, para que su iglesia siga el camino correcto. Por la importancia que el Señor le dio a la reconstrucción del templo. El templo es sagrado. Cada uno lleva el Espíritu Santo. El templo de Dios donde Él habita es la iglesia, somos nosotros. El cuidado que tenemos que tener los unos con los otros. Pasaron 71 años después de que se reconstruyera el templo y la ciudad seguía sin muros. Este rey Ciro muere y sube al trono otro que se llamaba Artajerjes. Y en este momento de la historia aparece un querido copero conocido como Nehemías. Nehemías trabajaba para este rey, él era levita, era judío, y trabajaba pasándole la copa al rey. Y no solamente era este trabajo, sino que significaba que tenía demasiada confianza el rey para haber puesto a Nehemías allí. O sea, Nehemías tuvo que tener mucha gracia delante de este rey para que él tuviera este empleo. Entonces, Nehemías, que era judío, un día recibe la visita de sus familiares que vivían allí en Jerusalén. Cuando vuelven, Nehemías les pregunta, ¿cómo está Jerusalén? Y mira lo que responden. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. Es como si Nehemías estuviera escribiendo un diario, por eso leemos como en primera persona. Mira, cuando Nehemías recibe las noticias de cómo está su pueblo, dice que él se sentó a llorar. A ver, él estaba en una buena posición, tenía un buen empleo, no tenía que afectarle tanto. Pero él cuando escucha cómo sufre su pueblo, le dio tanto dolor que se tuvo que sentar. ¿Alguna vez recibiste una noticia que no te podías ni estar en pie, te tenías que sentar para llorar? Un dolor profundo, porque a veces cuando estás triste o lloras, ¿verdad? Y a veces no quieres que nadie te vea, te quedas hacia un lado, disimulas, ¿verdad? Pero si te sientas para llorar es porque te duele. Y yo quiero que analicemos estos detalles que escribe Nehemías, porque dice, se sentó a llorar, hizo duelo, ayunó y oró. Y cuando están escritos estos detalles en la Biblia no pueden pasar desapercibidos. Lloró. ¿Sabes? Llorar podría haber significado quizás en algún momento un signo o un símbolo de debilidad. No lo es. En la Biblia muestra muchos hombres llorando por sus pueblos, llorando por una iglesia, por un pueblo que iba detrás de dioses falsos. Nehemías lloró
Y llorar es necesario. Cuando nosotros nos hemos enterado de todo lo que pasaba en estas últimas semanas, ¡qué dolor! ¡Qué dolor! Y quizás no todos sufrieron en primera persona la situación tremenda, pero qué dolor, qué llanto. Y se vale llorar. Tómate tu tiempo para llorar si tú estás pasando una situación difícil, no solo con esta situación climática. Con la situación que estés pasando, se vale llorar. Llorar es necesario, muy necesario, muy importante. Libera el estrés. Fisiológicamente hablando, es muy necesario llorar, ¿sabes? Para conducir el dolor, muy necesario. Así que llora. Los hombres y las mujeres pueden llorar cuando están pasando situaciones difíciles. Llora. Nehemías llora, se sienta, llora y luego dice que tuvo un tiempo de duelo. Dice, algunos días tuvo un tiempo de duelo. Y el duelo significa un proceso de aceptación por la pérdida. O sea, que luego de que llora, se toma el tiempo de asumir la noticia recibida y estaba triste. Y también se vale pasar ese tiempo de duelo. También es importante pasar por un tiempo de parar, de aceptar la pérdida que has tenido, de aceptar quizás que aquello que creías que iba a salir bien ya no va más. La pérdida de lo que tanto esfuerzo le pusiste a ese negocio, a esa carrera y no dio. Se vale ese tiempo de duelo. Pero cuando pasó el tiempo de duelo y con la misma tristeza, Nehemías hizo algo. Ayunó. Ayunó por algunos días. Entonces yo me imagino que con la misma tristeza Nehemías empieza a ayunar. Y en ese momento, mientras está ayunando y meditando qué puede hacer por su pueblo, le vendrían las mejores ideas. Porque él estaba pensando, ¿cómo voy a ayudar? ¿Qué puedo hacer? Estaba en un tiempo de ayuno. Mira, qué importante cuando pasamos por una situación así, buscar en el secreto, en ayuno, las mejores estrategias. Porque de caso contrario, vamos a empezar a actuar movidos por la tristeza y por la desesperación. Y quizás puedas dar algunos pasos correctos, pero te van a llevar a tener un cansancio físico, emocional, que agota. Cuando pasó toda esta situación que hemos vivido, tuvimos que actuar rápidamente, ¿verdad? No había tiempo quizás para un protocolo como, a ver, llora, el tiempo de duelo. Ahora hay una, ¿verdad? No daba, había que actuar, había que hacer. Pero ahora viene el tiempo de la reconstrucción. Si queremos ser efectivos, es tiempo de buscar en la presencia de Dios las mejores ideas. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Y es bueno tener ese tiempo. Entonces, Nehemías, en ese tiempo de ayuno, él, y les voy a explicar por qué digo esto, él se prepara para ver cómo va a hablar al rey. Él piensa, ¿cómo puedo ayudar a mi pueblo? Y ora. Esto fue lo último en este paso. Él ora y él narra su oración y él dice, Señor, te pido perdón por mis pecados, por los de mi pueblo, pero también quiero recordarte lo que le dijiste a Moisés, que si nosotros volvemos de nuestros malos caminos, tú nos perdonas. Te pido que me des gracia y éxito delante del rey, porque él ya tenía un plan, por eso dice así. Te ruego que me des gracia y éxito delante del rey. Así que él entrega esto en oración y espero. Él ya había pasado toda esta situación, ya lloró, oró, dijo, ahora me espero en tu momento, Señor, cuando tú me digas. Cuando venga el momento, yo sé que lo voy a saber y me vas a ayudar. Vamos a leer cuando llegó ese momento. Un día, en el mes de Nisón del año 20 del reinado de Artajerjes, al ofrecerle vino al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿cómo sería ese Nehemías de alegre, no? Porque dice, si le vio triste, este rey, además de ser honorable y fiable, era alegre. Nehemías era alegre. Por eso cuando lo ve triste, el rey se sorprende. Y le dice, ¿por qué estás triste? No me parece que estés enfermo, así que debe de haber algo que te está causando dolor. Dice, yo sentí mucho miedo, pero le respondí, que vive el rey para siempre. ¿Cómo no de estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mi padre se halla en ruinas?
con sus puertas consumidas por el fuego. ¿Por el fuego? ¿Qué quieres que haga? Le replicó el rey. Porque escuché que pudo haber dicho, ¿estás triste por eso? Oh, bueno, sigue nada más. El vino, por favor. Pero sin embargo el rey y le dice, ¿y qué quieres que haga? Mira aquí. Dice, encomendándome al Dios del cielo, le respondí. Y a mí me da mucha gracia esta frase porque es como, ahora sí, le digo, ya fui, me voy con todo. Señor, estoy en tus manos. Ahora sí le digo todo lo que había pensado. Y encomendándome, encomendándome al Dios del cielo, le respondí. Si al rey le parece bien, y si este tu siervo es digno de tu favor, te ruego que me envíes a Judá para reedificar la ciudad donde están los sepulcros de mis padres. Vale. Y ahora el rey le contesta. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo regresarás? Me preguntó el rey, que tenía a la reina sentada a su lado. Otro detalle. Porque como la reina le hubiera dicho, nos quedamos sin copero, Nehemías, cuidado. La reina no dijo nada, o sea que bandera verde. En cuanto le propuse un plazo, el rey aceptó enviarme. Y entonces añadí, escucha, el rey le dijo, ¿qué quieres? Quiero un permiso, por favor, para volver. Ok, permiso concedido. Y entonces Nehemías dice, ya que estoy, le termino de pedir más cosas. Y añadió, mira lo que dice, si al rey le parece bien, te ruego que envíes cartas a los gobernadores del oeste del río Éufrates para que me den vía libre y yo pueda llegar a Judá. Y por favor, ordena a tu guardabosques, Asaf, que me dé madera para reparar. Mira cuánta madera pidió para reparar las puertas de las ciudades del templo, la muralla de la ciudad y la casa donde yo voy a estar. No se cortó. Necesito madera para las murallas, las puertas y la casa. Y el rey, mira, el rey, lo que está ahí subrayado en línea, el rey accedió a mi petición porque Dios estaba actuando a mi favor. Cuando llega el tiempo perfecto, Dios no se corta en bendecirte. Llegó el día perfecto donde él tenía que, todo lo que había estado en ese tiempo de ayuno, ¿cómo voy a ayudar a mi pueblo? Llegó ese día. Y tuvo el favor del rey. ¿Y sabes qué? Cuando llega el tiempo perfecto, Dios no solamente te entrega y te da aquello que has orado por años, sino que te da más de lo que pediste. ¿Sabes por qué? Porque Nehemías pidió la madera, pidió el permiso, pero este rey, dice la Biblia, que dijo esto. Además, el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Toma, no solamente te vas a llevar la madera, no solo tienes mi permiso, sino que te vas a ir escoltado. Mira tú, Nehemías. Y eso no le pidió Nehemías, eso le dio el rey. Te va a escoltar la caballería y los capitanes. ¿A qué ese Nehemías fue? Bien bendecido. Por eso cuando el Señor determine el momento de la respuesta de tu oración, Él abre las puertas de los cielos para bendecirte y no escatima. No escatima en su tiempo. Pero mira qué estrategia fue, una estrategia divina de buscar el rostro de Dios en su presencia. Y esto no es fácil hacer para una cultura en la que nosotros nos envolvemos de las prisas, que queremos actuar rápido. Porque si parece que no actuamos rápido, somos negligentes y no siempre es así. Muchas veces hay que pararse a pensar cuál es la voluntad de Dios. Porque nuestra mejor intención, en lugar de hacer, podemos deshacer. En nuestra mejor intención, en lugar de avanzar, podemos retrasar y estancar. Cuando Nehemías llega allí, ahí todo escoltado, con su madera, con el permiso, con las cartas, llega allí a Jerusalén. Dice que una noche va con gente de allí a mirar las murallas. Y la gente estaba desolada, estaba triste, había sido humillada por las otras naciones. No tenían muralla. Estaban tristes. Entonces Nehemías les dice esto. Vosotros sois testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, animaos. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros.
Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron. ¿Qué exclamaron? Manos a la obra. Y unieron la acción a la palabra. ¿Sabes quiénes dijeron manos a la obra? Los mismos que estaban desanimados, los que estaban tristes, los que estaban encogidos de brazos. Manos a la obra, porque ellos escucharon de la voz de Nehemías cómo él había sido respaldado y que Dios estaba a favor de esta reconstrucción. Entonces se animaron y dijeron manos a la obra y unieron la acción a la acción, la palabra. Por eso titulé este mensaje de la oración a la acción. Porque este momento sucedió porque un hombre se determinó a orar primero. Muchas veces, mira, puede venir a nuestra cabeza un pensamiento de, en vez de estar orando, haz algo. ¿A que sí? O escuchamos de alguien. Es necesario pararse a orar. De Él viene la fuente, Él es la fuente de sabiduría. Por eso, este momento de acción surgió debido a que un hombre se paró para tener un tiempo de ayuno y de oración. Cuando ellos empiezan a reconstruir las murallas, dice la Biblia que tuvieron mucha oposición, mucha gente se opuso y se burlaron de ellos mientras estaban construyendo. Y entonces hubo una estrategia de trabajo muy buena. Hicieron dos grupos. Uno se encargaba de cuidarles a los que estaban construyendo. El otro grupo eran los constructores. Entonces el grupo que cuidaba a los que estaban construyendo siempre tenían que tener armaduras, elementos que cuidaban la seguridad de los demás. Dos grupos de trabajo, pero los dos eran importantes para un objetivo común, la reconstrucción del templo. No todos reconstruyeron, pero todos estaban velando por ello. Todo el trabajo que podamos hacer en este tiempo por Valencia, todo lo que tú puedas hacer, lo que el Señor te determina hacer, es bueno. Sin juzgar quién hace más, quién hace menos, quién no fue allí, quién no fue acá. Tranquilo. No te preocupes por el de al lado. No se dañe tu corazón. ¿Sabes por qué? La recompensa de la obra de tus manos la da el Señor. Y tú muchas veces no vas a hacer lo que ve tu hermano. No sabes, no estás 24 horas del día con él. Entonces, no dejes que el enemigo dañe aquí. Uy, mira, es que yo veía tantas horas y aquí tantas horas y nadie. Tranquilo. Del Señor viene la recompensa. Un grupo protegía y el otro construía. Pero los dos grupos, aunque el que construía tenía que tener la pala, tenían la espada. ¿Sabes lo que dice en Efesios de la armadura? La espada es la palabra de Dios. Simboliza la palabra de Dios. De toda la armadura de un soldado, la espada es lo único que ataca. Lo demás defiende, te cuida. Pero la palabra, la espada ataca. Y la espada es la palabra de Dios. Los constructores llevaban la espada. Porque cuando estaban ellos que se burlaban y se oponían, tenían que estar preparados. Tú estás en medio de la reconstrucción de toda la situación difícil que puedas estar viviendo en tu casa, lo que está pasando exteriormente. Y muchas veces el enemigo va a susurrarte que esa idea que el Señor te dio en su presencia no tiene ni pies ni cabeza, estás perdiendo el tiempo. ¿Cómo puede ser posible que ese esposo que te trató tan mal, el Espíritu Santo te esté diciendo que seas muy cariñosa? No, a mí esa novela turca me enseñó que tengo que ponerme más fuerte. Y ya me tengo que abrir un perfil en Tinder. Uy, esas estrategias. No, yo voy a poner y mi marido vea lo que se perdió. Y el Señor en su presencia, atiéndele con cariño. ¿Qué? Porque las estrategias del Señor para reconstruir algo no son lógicas. No son lógicas. Entonces, para que tú sigas escuchando esa dirección firme y sigas avanzando firme, tienes que tener aquí la espada cerca de ti, siempre, porque cuando vengan esos pensamientos de duda, confusión y otra gente que se burle de ti, tú te acuerdes lo que el Señor te habló. Y tú puedas tener siempre presente su palabra en tu corazón y en tu mente y en tu boca, que la puedas decir audiblemente. El Señor está conmigo. Yo soy obediente a su palabra. Él me respalda.
ellos terminaron de construir el templo con toda esa oposición y con todo aquello. Mira, 52 días nomás tardaron en reconstruir la muralla. 52 días. Mira lo que dice. La muralla se terminó el día 25 del mes de Elul. Su reconstrucción había durado 52 días. Cuando todos nuestros enemigos se enteraron de esto, las naciones vecinas se sintieron humilladas, pues reconocieron que ese trabajo se había hecho con la ayuda de nuestro Dios. Les voy a pedir a los músicos si pueden pasar, por favor. 52 días para reconstruir la muralla. Se tardaron. Y cuando vieron todo eso, aquellos que les humillaron, wow, ellos fueron humillados. Cuando el Señor te permita que la gente pueda ver lo que Él ha hecho en tu vida, la gente, más que sentirse humillada, va a querer decir, yo quiero eso que tú tienes. Y la gente está necesitando ver la manifestación de Dios a través de sus hijos. El pueblo de Valencia necesita ver esos milagros que Dios está dispuesto a hacer. Dios sí quiere obrar, Dios sí quiere reconstruir y quiere levantar familias. Además de la reconstrucción física que en este tiempo se viene y que no va a ser fácil, viene una reconstrucción emocional. Hay muchas familias rotas. Muchas familias que perdieron, que dices lo material, bueno, pero estas familias se quedaron sin un ser querido de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos. Y ahora viene un tiempo de reconstrucción. Y como iglesia tenemos que tener las estrategias divinas, las estrategias del reino, no las nuestras. Las nuestras tienen buena intención, claro que sí. Pero ¿quieres ser efectivo? Métete en el secreto de Dios. Allí van a venir las mejores ideas, porque la iglesia, como somos todos, el Señor te va a rodear de gente que está pasando algo difícil. ¿Cómo le vas a dar una palabra de aliento? No vas a ir, Pastor César, Pastora Fátima, aquí no, tú puedes levantarte, tú puedes ser ese Nehemías que intercede por un pueblo, por una nación que ha pasado algo difícil. Podemos entregar en ese altar el sacrificio de alabanza todos los días. Y podemos llorar y podemos pasar ese tiempo de duelo. Y busquemos ahí en el secreto. ¿Cuál es la dirección para este tiempo? ¿Cuál es la dirección en este tiempo para punto de encuentro? ¿Cuál es en este tiempo la dirección para tu vida? ¿Qué tengo que hacer con mis hijos? ¿Cuál es la clave? Señor, me meto en un tiempo de ayuno. Hazlo. ¿Qué tengo que hacer con él? ¿Qué decido con esa carrera? ¿Qué tengo que hacer? Ayuna. Ora. Allí está la clave. Nehemías no dejó de orar después de la reconstrucción de las murallas y el Señor lo respaldaba. Fue un hombre de intercesión. Vamos a permitir que el Señor nos ayude a reconstruir un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. En todo este tiempo que nos ha costado retomar el día a día, ¿verdad? Después de esto, qué difícil retomar todo. Que nuestro refugio sea el Señor. Que Él sea tu dulce refugio. Te invito a que puedas ponerte de pie. Por favor. Yo sé que ha sido muy difícil, retomar todo de nuevo. Tanto si no estuviste viviendo en primera persona aquello. Como ciudad ha sido muy difícil retomar un ambiente de duelo muy duro, espiritualmente muy difícil. Pero que Él sea nuestro dulce refugio. Que Él pueda consolarte por cualquier crisis que estés pasando. Que Él pueda darte estrategias divinas y puedas escuchar su voz tan clara que apague todas ellas que quieren hacer que tú pierdas. Señor, gracias te damos por esta mañana. Espíritu Santo, que conoces el corazón de tu iglesia. Solo tú sabes en qué cosa cada uno tiene que reconstruir algo. Como ciudad tenemos una responsabilidad, pero como individuos hay muchas cosas que aún tenemos que reconstruir en nuestra propia vida.
Y en esta mañana, amado Espíritu Santo, te venimos a pedir ayuda. Ayúdanos a construir ese altar que se nos ha olvidado por estos días quizás. Nos hemos olvidado de entregar ese sacrificio de alabanza, donde declaramos tu nombre, porque pase lo que pase, tú eres santo. Pase lo que pase, tú eres bueno. Tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres mi Dios bueno, tú eres mi papá bueno, tú eres bueno, papá. Tú eres bueno, Señor. Estamos en tus manos, no nos sueltas. Ayúdanos a reconstruir ese altar cada día en nuestra casa, a solas, donde el fuego nunca se apague, Señor. Donde yo pueda estar constantemente entregando ese sacrificio de alabanza. Y aunque no quiera orar, lo pueda hacer. Aunque vaya en silencio, esté allí presente. Y allí vienen las mejores estrategias. Allí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Mi dulce refugio.